Muy bien, gracias Osvaldo. Vamos a ir ahí en el libro de Colosenses, en la Escritura. Libro de Colosenses, capítulo 2. Y se mencionó el corazón, y un poco el tema en esta mañana es poder ver nuestro corazón, poder trabajar en nuestro corazón y poder expresar a través de nuestro corazón y nuestros actos la voluntad de Dios. Allí en Colosenses, capítulo 2, versículo 6, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Hace un tiempo vi un video en el cual un profesor estaba exponiendo un tema y este hombre en cierto momento de la conferencia tomó una hoja, le hizo un punto negro en medio de la hoja y empezó a decir al público qué es lo que ve. Entonces, le dijo a alguien, ¿qué es lo que ves? Un punto negro. ¿Qué es lo que ves? Un punto negro. ¿Qué es lo que ves? Un punto negro. Y preguntó a varios, así en el auditorio, ¿no? Y él hacía notar que nadie había visto la hoja en blanco, ¿no? Porque hay una tendencia nuestra, natural, propia de cada uno, de que siempre estamos viendo el punto negro, es decir, siempre vemos lo negativo, ¿no? Siempre vemos aquello que desdice, digamos, y resaltamos cosas negativas. Y no vemos lo positivo que está detrás. Por ejemplo, hoy es un día frío, ¿no? ¿Y a quién le gusta el frío? Y todos por ahí decimos, uy, qué frío, y nos quejamos, ¿y cuándo se va a ir el frío? ¿No? Pero quizás alguno con una mentalidad un poco más positiva dice, qué lindo, ¿no? Qué lindo día para dormir una siesta. O qué lindo día para tomar unos buenos mates con torta frita, ¿no? Qué lindo día para juntarnos con amigos y charlar y estar, ahí. Porque uno muchas veces ve lo negativo de las cosas. Y los días fríos sirven para la naturaleza porque purifican el ambiente, hay ciclos de los vientos que pasan por los polos y se renueva la naturaleza y nos hace bien a nosotros también el frío y se lleva los virus, como muchos dicen, y traen otros virus. Pero, ¿saben? En esta mañana es interesante ver cómo la palabra de Dios nos muestra algo que nosotros debemos expresar con nuestras vidas, como es las acciones de gracias, que dice el versículo 7. Empieza diciendo el versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo,
andad en Él. Es decir, recibimos al Señor Jesús por fe. Y así como el Señor Jesús entró en nuestro corazón por la fe debemos seguir viviendo nuestra vida y debemos andar por fe, debemos caminar por fe. El versículo 7 dice, arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo. Es decir, nuestra fe debe ir creciendo en la persona del Señor Jesús, arraigados y sobreedificados en Él. Es decir, que nuestra fe se va alimentando en la persona del Señor Jesús. Y allí estamos firmes y nuestra fe se edifica sobre la persona de Cristo. Pero termina diciendo el versículo 7, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y el tema que les propongo en esta mañana es acciones de gracia. En griego es una palabra que la hemos escuchado muchas veces, es la palabra Eucaristía. Eucaristía, acciones de gracia. Y esta palabra significa justamente gratitud, un lenguaje de gratitud, expresa agradecimiento y también nos habla de palabras de gratitud. Palabras de gratitud. Y dice el versículo 7, abundando en acciones de gracia. Abundando en acciones de gracia. Saben, normalmente nuestra naturaleza es a ver el punto negro, es a ver lo negativo, es a ver lo impropio y dejamos de ver la gratitud y el agradecimiento que hay a nuestro Dios por atrás de eso. Saben, Abraham fue un hombre que, llamado por Dios, allí en Génesis, capítulo 11, de Ur de los Caldeos, y él salió por fe, llamado por Dios, y fue caminando, y caminó muchos kilómetros hasta que vino a la tierra prometida. Capítulo 12, cuando Abraham llega a la tierra prometida, Dios establece un pacto con él, el pacto abrámico, Génesis capítulo 12. ¿Y qué hace Abraham? Abraham hace un altar a Dios. Y a partir de allí podemos ver que Abraham fue un hombre que hacía altar a Dios. Y de ahí Abraham se fue a otro lugar. Y cuando llega hizo otro altar. Y de ahí fue a otro lugar, hizo otro altar. Y hizo muchos altares a Dios por donde él iba. El altar es la expresión de adoración a Dios, pero también es la expresión de un corazón agradecido, de un corazón que está atento a Dios, de un corazón que está abierto a Dios, alabando y agradeciendo a Dios. La tendencia nuestra, muy natural, es a ver el punto negro, ¿no? Es a ver lo negativo. Y vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. Vamos a ir al libro de Lucas.
Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 17. Versículo 11. Es un relato que lo conocemos, ¿no? Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo a este hombre, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y acá vemos la expresión de un hombre agradecido a Dios. Eran 10 los hombres que habían sido limpiados de lepra, pero solo uno se volvió a Dios. Y esto nos muestra a veces nuestra tendencia natural, cómo somos nosotros. Recibimos, pero no agradecemos. Somos más tendientes a que nos den y no a dar. Somos más tendientes a tomar y a recibir de parte de Dios, pero no a volvernos a Dios y a agradecer a Dios con un corazón amplio y con un corazón abierto. Acá eran 10 hombres y solo uno se volvió. Y es interesante porque el Señor Jesús muestra que era un extranjero. Era un extranjero. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios, ¿no?, que estamos tan cerquita de Dios y que abrimos la palabra de Dios y que estudiamos la palabra de Dios y que lo tenemos al Señor Jesús tan cerca nuestro, que muchas veces no agradecemos al Señor. Muchas veces nuestro corazón está duro y tiene que venir un extranjero que se postra y se arrodilla en agradecimiento delante de Dios para enseñarnos lo que son las acciones de gracias. Porque la expresión de una vida de fe, como dice Colosenses, que lo hemos leído, la expresión de una vida de fe es la acción de gracia, es el ser amplio en nuestro corazón y es el de volcarnos en agradecimiento a Dios. Es interesante ver que en este ejemplo de Lucas capítulo 17, este hombre se vuelve el leproso agradeciendo al Señor Jesús. Y podemos distinguir algunas cosas en su persona. Primero, este hombre reconoce el obrar de Dios.
reconoce que esto viene de parte de Dios. Por eso se vuelve agradeciendo a Dios. Este hombre también podemos entender que cultiva una actitud de humildad, porque ve que ha sido limpiado de su lepra y se vuelve a aquel que lo ha limpiado. Se vuelve en agradecimiento, se vuelve en adoración, se vuelve a Dios en alabanza. Es un corazón humilde que reconoce la obra de Dios y reconoce quién lo ha limpiado. Por eso se vuelve a Dios. Pero aquel que cultiva una actitud de agradecimiento va a reconocer la obra de Dios, va a cultivar una actitud de humildad, pero también entiende la persona de Dios. Sabe quién es Dios, sabe quién lo ha limpiado, sabe la obra milagrosa que Dios ha hecho en su vida y responde en una actitud de agradecimiento, acciones de gracia. Pero también hay algo más en este ejemplo. Es que aquel que se vuelve en acción de gracia es un signo de madurez personal, de madurez espiritual, y agradece a Dios, reconociendo la persona de Dios. Es un hombre que va creciendo en su fe, va madurando y va agradeciendo, va teniendo acciones de gracia, acción de gracia. Y lo último que vemos en este ejemplo es que aquel corazón que es amplio, que es agradecido, es un corazón que tiene, podemos decir, una segunda bendición. Porque este hombre que se volvió al Señor Jesús y fue limpio de su lepra, no solamente fue limpio físicamente, sino que también fue salvo. Y el Señor Jesús le dice, vete, tu fe te ha limpiado, has sido salvo. Y aquellos que cultivan una actitud de agradecimiento y que tiene Eucaristía, acciones de gracias, es aquella persona que va recibiendo una segunda bendición. Es aquella persona que se vuelve, agradece, pero sale doblemente bendecido. Es aquella persona que es humilde, que reconoce a Dios, que entiende el plan y la obra de Dios, pero entiende también la persona de Dios. Va creciendo en su fe, va madurando y Dios da una segunda gracia, una nueva bendición. Y el agradecimiento nos lleva a crecer espiritualmente. En la palabra de Dios encontramos varias veces desplegadas las acciones de gracias, la Eucaristía, acciones de gracia. Podemos ver que la acción de gracias debe abarcar toda nuestra vida. En Efesios capítulo 5, vamos a ir ahí, Efesios 5:3,
en Colosenses podíamos ver que la acción de gracias es un fundamento en nuestras vidas, que fortalece y afirma nuestra fe. Pero en Efesios 5, capítulo 3, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Acciones de gracias. Y acá la acción de gracia va desplegado a la expresión de nuestra boca, que sale de nuestro corazón. Y hemos de cambiar las palabras que dicen anteriormente, versículo 3, palabras de fornicación, de inmundicia, de avaricia, palabras que no convienen a santos, palabras deshonestas, necedades, truhanerías. Debemos cambiarlas por acciones de gracias, por expresiones de nuestros labios en agradecimiento por todo lo que va haciendo Dios, por todo lo que va haciendo Dios en nuestra vida, por todo lo que va haciendo Dios en este mundo y cómo se va moviendo la obra de Dios, acciones de gracias. Nuevamente, ¿cuántas veces somos tan negativos? Lo podemos ver en la tele, cuando prendemos la tele, ¿no? Y vemos el noticiero, y es todo pálida, ¿eh? Nada nos gusta. Si el gobierno hace esto, no nos gusta. Si hace aquello, tampoco. Y si hace esto, tampoco. Y si el otro dice otra cosa, tampoco no nos gusta, ¿no? Es una tendencia natural en la cual, aunque nos den cosas, no somos agradecidos. Es más, nos enojamos, nos ponemos mal, cuestionamos, gritamos. Pero el creyente va teniendo una expresión de acción de gracia con su boca en todo momento, para toda situación, a pesar de todas las cosas. Siempre hay acciones de gracias delante de nuestro Dios. La acción de gracias va pasando por toda nuestra vida. Va pasando por nuestra habla, por nuestra boca. Va pasando por nuestra vida de oración. Veamos allí en Colosenses, Colosenses capítulo 4, versículo 2. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, con un corazón agradecido. Y ahí la oración se une al agradecimiento, en donde muchas veces en nuestras oraciones somos de pedir, y somos una máquina de pedir, ¿no es cierto? Y de pedir, y de pedir, y de pedir, y de pedir. Pero la Escritura dice que a la oración y a la perseverancia en oración debemos unir la
acción de agradecer. El ser agradecidos, el tener un corazón abierto delante de Dios y el poder ser amplio, agradeciendo a Dios en toda situación y en todo momento. Es que Dios sabe lo que nos cuesta, ¿no? Y la acción de gracias es un trabajo interior que debemos hacer delante de nuestro Dios para entender y reconocer su persona y lo que Dios va haciendo a nuestro favor. La acción de gracia debe ser nuestro lenguaje. La acción de gracia debe estar unida a nuestra oración. Pero también en 2 Corintios, capítulo 9, hablando acerca de la ofrenda, dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. 2 Corintios 9:11. La ofrenda con liberalidad, con amplitud, produce acción de gracias a Dios. Nuestra ofrenda no debe ser algo que nos duela. Nuestra ofrenda en dinero debe ser una acción de gracia. Debe surgir de lo profundo de nuestro corazón. Debe ser un tiempo especial en el cual yo considero la grandeza de Dios y las bendiciones que Dios ha traído a mi vida, y lo que yo doy es tan solo algo muy pequeño. Lo que yo doy de ofrenda es tan solo una parte de esa gran bendición que viene de parte de Dios. Y mi corazón agradecido, amplio, abierto, es una acción de gracia, el ofrendar. El ofrendar, la acción de ofrendar, es la expresión de mi gratitud y de mi agradecimiento ante Dios. Y quizás podemos relacionar, ¿no? Lo que yo ofrendo y cuánto agradecimiento tengo delante de Dios. Lo que yo doy, ¿cómo lo doy? Dios no le interesa tanto la cantidad, pero sí quiere que nuestro ofrendar sea con una intención de gratitud, una Eucaristía, una acción de gracia por esa bondad tan grande de Dios hacia cada una de nuestras vidas. Así que la acción de gracias va inundando nuestro ser, va llenando nuestras bocas, va llenando nuestro corazón, de manera que nuestra acción de ofrendar ha de ser una pequeña parte en agradecimiento que traemos a Dios,
o una parte de aquello que tanto Dios nos da y de aquella bendición tan amplia de parte de Dios. En el libro de Efesios, Filipenses capítulo 4, versículo 6, hablando acerca de la oración, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Nuevamente, nuestras peticiones han de ser conocidas delante de Dios con acción de gracias, con acción de gracias, con Eucaristía. Y quizás muchas veces, ¿no?, estamos cegados viendo las cosas negativas, viendo las circunstancias, y olvidamos la acción de gracia de parte de Dios. ¿Por qué hemos de dar acciones de gracias a Dios en nuestras oraciones? Y puse acá por lo menos 3 cosas por las que hemos de dar acciones de gracias a Dios. Por lo que Dios nos dio, por lo que Dios nos da y por lo que Dios nos dará. Acciones de gracias por lo que Dios nos dio. ¿Qué nos dio Dios? Oh, cuántas cosas nos dio Dios, ¿no? Dios nos ha dado la salvación, nos ha hecho sus hijos. Dios nos ha dado la entrada a los cielos. Dios nos ha dado lugares celestiales. Dios nos da bendiciones espirituales en este mundo, satisfacción, paz. Cosas que Dios nos ha dado, cosas que Dios nos da y cosas que Dios nos dará en los cielos. Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. ¿Cuánto debe ser agradecido nuestro corazón? ¿Cuánto debemos abrir nuestro corazón a Dios y ser amplio en agradecimiento? Por eso debemos, cuando hablamos de dar gracias, debemos ver nuestro corazón, debemos ver nuestro interior, debemos ver nuestro ser y debemos agradecer a Dios por todas las bendiciones que Él ha traído a nuestras vidas. Como hijos de Dios, ¿estoy dando gracias a Dios? ¿Cuál es la expresión de mi agradecimiento a Dios? ¿Lo expreso con mi boca? ¿Lo expreso con mis acciones? ¿Lo hago con mis ofrendas? ¿Cómo es mi vida de oración? ¿Cómo es mi vida de familia? ¿Soy agradecido a Dios en mi familia? ¿Agradezco a Dios por mi familia? ¿Le dijiste a tu papá, a tu mamá,
Ah, qué bueno, ¿eh? Gracias a Dios por tu vida. Papá, te agradezco mucho. Mamá, te agradezco. Y como papá le hemos dicho a nuestros hijos, estoy agradecido por vos, por tu vida. ¿Somos agradecidos los unos a los otros? El agradecimiento debe surgir de un corazón sensible que está viendo la grandeza de Dios y está desplegando esa actitud de agradecimiento ante la gran bendición de Dios para cada uno de nosotros. En Apocalipsis, capítulo 4, Apocalipsis 4:9 dice: y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y acá nos muestra nuevamente las acciones de gracia. Y estas acciones de gracias vienen de parte de ángeles. Versículo 9, aquellos seres vivientes que están en el mismo trono de Dios, dice que dan gloria, honra y acciones de gracias al que está sentado en el trono. Están con corazones agradecidos delante de Dios, viendo la majestad de la gloria de Dios, pero también ven el obrar infinito y glorioso y bendito de Dios. Más adelante, en Apocalipsis 7, versículo 12, dice, podemos leer un poquito en el versículo 11, dice: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y acá las acciones de gracias vienen de la gente que es redimida en el periodo de la tribulación y ha sido muerta y ya está en los cielos, en la presencia de Dios, y están agradeciendo a Dios allí en los cielos. Es decir, que el agradecimiento es un lenguaje en los cielos mismos. Así que debemos aprender nosotros hoy a ser agradecidos delante de Dios.
La cena del Señor es nada más y nada menos que una expresión de agradecimiento a Dios. Venimos por gratitud en nuestro corazón. No nos trae nadie, no nos debe traer nada más que el venir a agradecer al Señor y alabarle y adorarle, porque Él es bendito y glorioso y ha hecho una obra magnífica en nuestras vidas. La acción de gracias debe ser practicada en cada uno de nosotros, debe ser desplegada en nuestras casas, en nuestras familias. La acción de gracias debe ser practicada en la congregación, en donde nos agradecemos los unos a los otros en el servicio a favor de Dios. Acciones de gracias desplegadas para que en todo sea glorificado el Señor. Qué hermoso es poder agradecer. Y qué maduros debemos ser para poder estar considerando las situaciones y poder estar teniendo un corazón profundamente agradecido a Dios. Miren, vamos a ir al libro de Salmo para terminar. Salmo capítulo 34. Salmo 34, versículo 1. Dice David: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El Salmo comienza diciendo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Saben? David estaba pasando un momento sumamente difícil en Salmo 34. Estaba nada más y nada menos que delante de su adversario. ¿Cuántos sentimientos habrán pasado por su corazón? ¿Cuántos pensamientos habrán pasado por su mente? Pero David dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. En tiempos buenos y en tiempos no tan buenos. En tiempos de prosperidad y en tiempos de no tanta prosperidad. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. La expresión de gratitud de un corazón que entiende la persona de Dios y que entiende el obrar de Dios y el plan de Dios.
sabiendo que Dios tiene dominio de todas las cosas. Y aún en esas situaciones adversas o negativas por las que vamos pasando, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Mi acción de gracia delante de Dios estará en todo momento. Así que vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Y qué bueno es poder reconocer cosas por las cuales debo agradecer a Dios. Cada día de mi vida, cada momento, en cada tiempo, reconocer situaciones que muchas veces son adversas y difíciles, pero tener un corazón agradecido a Dios. No dejar que la amargura inunde mi ser, sino todo lo contrario. Ser agradecido y que mi vida exprese ese agradecimiento a Dios, viviendo y glorificando a Dios con mi boca, en mis oraciones, con mis actividades, en mi servicio a Dios, con mi familia, estar expresando ese agradecimiento a Dios. ¿Oramos? Voy a pedir a Osvaldo que pase y termine con una oración. Padre Celestial, realmente tenemos tantas cosas por las cuales darte gracias. Gracias porque nos salvaste. Gracias, Señor, porque nos has puesto en el camino de la vida. Gracias porque cada día nos cuidas. Gracias, Señor, porque tú nos has dado una familia de Dios en la cual podemos ser parte. Gracias porque recibimos de tu palabra cada día y ella nos enseña. Gracias, Señor, porque tenemos hermanos a los cuales recurrir y compartir tiempo y oración por los problemas que nos rodean. Tantas cosas por las que darte gracias, Señor. Y verdaderamente comprendemos que un pueblo agradecido es un pueblo que tú amas. Como la semana pasada veíamos, Señor, que tú no te agradas de los que son desagradecidos. Padre, una de las transformaciones más grandes que tienes que hacer en nuestra vida es darnos un corazón agradecido por todo lo que tú haces por nosotros. Y queremos hacerlo. Gracias, Señor, de nuevo por este tiempo. Bendice a cada familia, Señor. Bendice a cada uno en particular. En nombre de Jesús, amén.